La capitana Rebecca Torres tenía el mejor historial de vuelo del escuadrón hasta que realizó una maniobra que salvó a 12 soldados, pero violó las órdenes directas. Torres, queda en tierra indefinidamente, anunció el coronel Michei tras revisar las imágenes de la misión. Su vuelo imprudente pone en peligro a todos. Rebecca había observado desde la cabina de vuelo durante 3 semanas, con su F-35 acumulando polvo mientras otros pilotos realizaban misiones rutinarias. Entonces llegó la llamada de emergencia. 2 generales de 4 estrellas estaban atrapados tras las líneas enemigas, rodeados por fuerzas hostiles. Todos los aviones disponibles habían sido derribados o obligados a regresar. Fue entonces cuando el coronel Michei se acercó a Rebecca con las llaves en la mano y la desesperación en la mirada. La Estación Aérea Naval Oceanana, en Virginia Beach, bullía con el caos controlado de las operaciones de aviación militar. Los cazas F-35 Lightning II rugían en formación de entrenamiento mientras el personal de tierra se movía con precisión experta por la pista. Para la capitana Rebecca Torres, los sonidos que una vez definieron su propósito ahora le recordaban a diario lo que había perdido. Habían pasado 3 semanas desde que el coronel Michei había dado su veredicto, y Rebecca aún sentía el dolor de esas palabras. Tu vuelo imprudente nos pone a todos en peligro. Se quedó en la plataforma de observación, observando a su antiguo escuadrón prepararse para otra misión, mientras su propio avión permanecía en el hangar 7, cubierto y olvidado. La ironía. No pasó desapercibido para ella. Las mismas maniobras que le valieron una sanción disciplinaria también salvaron a 12 soldados acorralados por fuego enemigo en Siria. Pero el protocolo militar no reconocía la resolución creativa de problemas cuando venía acompañada de insubordinación. Torres seguía rumiando. Rebecca se giró y vio a la teniente comandante Sara Hayes acercándose con 2 tazas de café. Sara era una de las pocas pilotos que aún le hablaban desde la inmovilización. La mayoría evitaba relacionarse con alguien bajo revisión disciplinaria. Simplemente disfrutando de la vista, respondió Rebecca, aceptando el café con gratitud. La vista de tu F-35 acumulando polvo. La vista de los pilotos que siguen órdenes preparándose para misiones que yo debería estar liderando. Sara se unió a ella en la barandilla, observando cómo el escuadrón completaba sus informes previos al vuelo. Sabes, algunos pensamos que lo que hiciste en Siria fue exactamente lo que debía hacerse. Díselo a la Junta de Revisión. Yo sí. No parecía importar mucho. Rebecca había repasado esa misión innumerables veces en su mente. Los informes de inteligencia indicaban una pequeña presencia enemiga en la zona donde estaba el escuadrón Alfa. Realizando reconocimiento. Lo que encontraron fue una emboscada bien coordinada con superioridad numérica y armamento pesado. Los protocolos estándar exigían que Rebecca mantuviera su patrón de patrulla asignado y esperara el apoyo de artillería terrestre. En cambio, tomó una decisión que salvó vidas y puso fin a su carrera. La situación táctica se deterioró rápidamente. El escuadrón Alfa estaba inmovilizado en un afloramiento rocoso con cobertura limitada, enfrentándose a fuerzas enemigas posicionadas en terreno elevado con campos de tiro despejados. El apoyo de artillería estaba a 20 minutos de distancia, tiempo del que los soldados no disponían. Rebecca evaluó el terreno, calculó los patrones de viento y los ángulos de aproximación, y luego ejecutó una maniobra que no figuraba en ningún manual de vuelo. Inclinó su F-35 en picado casi vertical, utilizando los avanzados sistemas de puntería de la aeronave para eliminar posiciones enemigas con ataques de precisión que requerían volar peligrosamente cerca de fuerzas amigas. La maniobra funcionó a la perfección. 12 soldados regresaron a casa con sus familias en lugar de regresar en ataúdes cubiertos con banderas. Pero Rebecca violó órdenes directas, puso en peligro una aeronave multimillonaria y demostró lo que sus superiores lo calificaron de peligroso incumplimiento de los protocolos establecidos. Torres, preséntese en la oficina del coronel Michei de inmediato.
Rebecca levantó la vista y vio al sargento Williams acercarse con una expresión que sugería urgencia en lugar de una citación rutinaria. ¿Cuál es la naturaleza de la reunión, sargento? Reunión informativa de emergencia, señora. Se está llamando a todos los pilotos disponibles. Rebecca sintió que se le aceleraba el pulso. Las reuniones informativas de emergencia significaban operaciones activas, misiones reales con consecuencias inmediatas, pero ella no estaba disponible. Estaba en tierra. Sargento, actualmente no estoy en estado de vuelo. Órdenes del coronel, señora. Solicitó específicamente su presencia. Rebecca intercambió miradas con Sara, quien se encogió de hombros y lo siguió hacia el edificio de mando. Fuera lo que fuese que estuviera sucediendo, era lo suficientemente importante como para anular los procedimientos disciplinarios estándar. La sala de reuniones bullía de tensión cuando Rebecca llegó. Todos los pilotos del escuadrón estaban presentes, junto con oficiales de inteligencia, planificadores de misiones y especialistas en comunicación que reconoció de operaciones de alta prioridad. El coronel Michey estaba de pie al frente de la sala, su habitual comportamiento sereno reemplazado por algo que Rebecca rara vez había visto. Auténtico preocupación que roza el pánico. Damas y caballeros, tenemos una situación que requiere acción inmediata, comenzó Michey sin preámbulos. A las 3:47 horas de esta mañana, un convoy diplomático que atravesaba la provincia de Kandahar fue emboscado por fuerzas enemigas. 2 miembros de alto rango fueron capturados durante el ataque. Un mapa de Afganistán apareció en la pantalla principal, mostrando una remota región montañosa marcada con indicadores rojos. Los capturados son la general Patricia Coleman, jefa del Estado Mayor Conjunto, y el general Michael Richardson, comandante supremo aliado de la OTAN. Estaban realizando una inspección clasificada de bases operativas avanzadas cuando su convoy fue atacado. Rebecca sintió que la atmósfera de la sala cambiaba. La captura de 2 generales de 4 estrellas representó una catastrófica victoria de inteligencia y propaganda para las fuerzas enemigas. De manera más inmediata, significó que 2 de los líderes militares de mayor rango estaban en peligro mortal. Los intentos iniciales de rescate han fracasado, continuó Michey. Hemos perdido 2 helicópteros y un F-16 por misiles tierra-aire. El enemigo ha establecido un perímetro defensivo alrededor del lugar de captura utilizando sistemas antiaéreos avanzados. La exhibición táctica mostró la realidad de la situación. Los generales se encontraban retenidos en un recinto fortificado rodeado de terreno montañoso que proporcionaba ventajas defensivas naturales a sus captores. Señor, intervino el mayor Stevens, el piloto más experimentado del escuadrón. ¿Cuáles son nuestros parámetros operativos? ¿Estamos considerando la extracción o la eliminación? La extracción es el objetivo principal. Ambos generales están vivos según la vigilancia con drones, pero la inteligencia sugiere que serán trasladados a una ubicación más segura en 6 horas. Tenemos una ventana operativa. Rebecca estudió el análisis del terreno, observando los vectores de aproximación, las evaluaciones de amenazas y las limitadas opciones disponibles para las operaciones de rescate tradicionales. El recinto estaba ubicado en un valle rodeado de crestas escarpadas con solo 2 rutas de aproximación viables, ambas fuertemente defendidas. El problema, continuó Michey, es que las tácticas de asalto convencionales han demostrado ser ineficaces. El enemigo ha posicionado sus defensas específicamente para contrarrestar las aproximaciones militares estándar. Cada vector de ataque lógico está cubierto por campos superpuestos. De fuego. Rebecca comprendió de inmediato por qué las tácticas convencionales estaban fallando. La posición del complejo era tácticamente perfecta para la defensa contra las operaciones aire-tierra tradicionales. Pero podría haber otras opciones, aproximaciones que no estaban en el manual estándar. Señor, dijo, poniéndose de pie sin permiso para hablar. ¿Qué hay de los vectores de aproximación no convencionales? La mirada de Michey se cruzó con la de ella al otro lado de la sala. El abate, capitán.
Las posiciones defensivas están diseñadas para contrarrestar los patrones de ataque estándar. Pero si una aeronave se acerca desde un ángulo inesperado, por ejemplo, usando el terreno para enmascarar la aproximación hasta el último momento, podría ser posible neutralizar posiciones defensivas clave antes de que pudieran responder eficazmente. Estamos hablando de volar a través de valles montañosos a velocidades casi supersónicas, observó el mayor Stevens. El margen de error sería prácticamente nulo. El margen de error ya es cero, respondió Rebecca. 2 generales morirán si no intentamos algo diferente. Michie estudió la pantalla táctica y luego miró directamente a Rebecca. Capitán Torres, actualmente está bajo revisión disciplinaria por violación de los protocolos de vuelo. Sí, señor. Las maniobras que sugiere requerirían un vuelo de precisión que pone en riesgo tanto a la aeronave como al piloto. Sí, señor. Y si esta misión fracasa, no solo estará en juego su carrera. Serán las vidas de 2 de nuestros líderes militares de mayor rango. Rebecca sostuvo su mirada fija. Señor, si esta misión fracasa porque nos ceñimos a las tácticas convencionales, esas vidas se perderán de todos modos. Al menos así, les damos una oportunidad. La sala quedó en silencio mientras Michie sopesaba sus opciones. Rebecca pudo ver el cálculo en sus ojos. El riesgo de autorizar una misión liderada por un piloto bajo sanción disciplinaria contra la certeza del fracaso utilizando enfoques convencionales. Torres, salga. Todos los demás, continúen con la planificación de la misión. Rebecca siguió a Michie al pasillo, donde él cerró la puerta y se giró para mirarla directamente. Rebecca, voy a preguntarte algo y necesito una respuesta completamente honesta. Sí, señor. ¿La maniobra que realizó en Siria fue necesaria o estaba fanfarroneando? La pregunta tocó el corazón de todo lo que había sucedido desde su aterrizaje en tierra. Rebecca se había preguntado lo mismo innumerables veces, examinando sus motivaciones y su proceso de toma de decisiones. Señor, en ese momento, con esos soldados bajo fuego enemigo, esa maniobra era la única forma de salvarles la vida. Yo volvería a tomar la misma decisión. Michie asintió lentamente. ¿Y esta misión? ¿Puede ejecutar la aproximación que describe sin que lo maten? No puedo garantizar la supervivencia, señor, pero sí puedo garantizar que si alguien no intenta esta aproximación, esos generales morirán. Y usted se cree el piloto indicado para intentarlo. Rebecca pensó en las semanas que pasó sentada al margen viendo a otros pilotos volar misiones mientras su F-35 acumulaba polvo. Pensó en los 12 soldados que estaban vivos porque ella había elegido actuar en lugar de seguir órdenes. Señor, soy la piloto que ha estado pensando en aproximaciones no convencionales durante 3 semanas mientras todos los demás han estado volando misiones rutinarias. Conozco este avión mejor que nadie en el escuadrón y sé de lo que es capaz cuando se le exige más allá de los parámetros normales. Michie guardó silencio un largo rato, claramente lidiando con una decisión que podría definir sus carreras. Torres, si autorizo esta misión y usted fracasa, ambos nos enfrentaremos a un juicio. Si no autorizamos esta misión y esos generales mueren, nos enfrentaremos a algo peor que un juicio. Y si usted tiene éxito, si yo tengo éxito, señor, 2 generales estadounidenses volverán a casa con vida. Michie abrió la puerta de la sala de reuniones y se dirigió al personal reunido. Cambio de planes. La capitana Torres liderará una misión de ataque de precisión con una sola aeronave para neutralizar las posiciones defensivas y extraer los objetivos. La sala estalló en murmullos de sorpresa y preocupación. Rebecca pudo ver la duda en los rostros de sus compañeros pilotos. A la mujer que había sido castigada por vuelo temerario se le estaba confiando la misión más crítica de sus carreras. Señor, intervino la mayor Stevens con respeto. La capitana Torres se encuentra actualmente bajo revisión disciplinaria. Mayor Stevens. La capitana Torres es también la única piloto de este escuadrón que ha demostrado la capacidad de ejecutar el tipo de vuelo de precisión que requiere esta misión.
La revisión disciplinaria está suspendida a la espera de que se complete la misión. Rebecca sintió una oleada de adrenalina mezclada con una profunda responsabilidad. No se trataba solo de demostrar su valía o superar el estigma de su castigo. Se trataba de traer a casa a dos de los líderes militares de mayor rango. Torres tiene 15 minutos para revisar los parámetros de la misión y prepararse para la salida. El personal de tierra ya está preparando su aeronave. Al despejarse la sala de reuniones, Rebecca se encontró sola con las pantallas tácticas, sumida en el peso de lo que estaba a punto de intentar. Los parámetros de la misión eran distintos a todo lo que había volado antes. Una penetración en solitario en un espacio aéreo fuertemente defendido, ataques de precisión que requerían una sincronización perfecta y una extracción que pondría a prueba todas las capacidades de su aeronave. Su F-35 la esperaba en el hangar 7, ya no cubierto ni olvidado, sino rodeado de técnicos que realizaban los preparativos finales. El suboficial jefe Rodríguez, el mecánico jefe del escuadrón, se acercó mientras Rebecca realizaba su inspección prevuelo. «Capitán, hemos cargado munición guiada de precisión optimizada para los objetivos que atacará. La aeronave está funcionando a su máxima eficiencia». «Gracias, jefe. ¿Cómo se ve?» «Como si hubiera estado esperando este momento durante 3 semanas, señora». Rebecca completó su inspección con la meticulosidad metódica que la había convertido en la piloto más confiable del escuadrón antes de su aterrizaje. Todos los sistemas funcionaban a la perfección. Todas las armas estaban correctamente montadas. Cada pieza del equipo estaba exactamente donde debía estar. Al subir a la cabina, Rebecca sintió la familiar sensación de volver a casa. La aviónica avanzada del F-35 se puso en funcionamiento con suaves pitidos y pantallas que le proporcionaban un conocimiento completo de la situación. Allí era donde pertenecía, no observando desde las plataformas de observación, sino a bordo del avión de combate más avanzado jamás construido. Torre, aquí Go-7 solicitando autorización para despegar inmediatamente. Go-7, tiene autorización para despegar. Buena suerte, capitán. El F-35 despegó con la suave potencia que siempre impresionaba a Rebecca. En cuestión de minutos, ascendía a más de 9.000 metros, rumbo a Afganistán en una misión que, o bien reivindicaría su enfoque poco convencional en la aviación militar, o bien pondría fin a su carrera para siempre. El vuelo a la zona de operaciones duró 2 horas, durante las cuales Rebecca perfeccionó su plan de ataque y estudió las actualizaciones de inteligencia transmitidas desde el mando. El enemigo, efectivamente, había fortificado sus posiciones con emplazamientos adicionales para misiles tierra-aire detectados desde la sesión informativa inicial. Ghost 7, aquí Overwatch. Zona objetivo acercándose. Se informa que las fuerzas enemigas han reforzado su postura defensiva. Recibido. Overwatch. Iniciando la fase de aproximación. Rebecca descendió a 152 metros sobre el terreno montañoso, utilizando el paisaje para enmascarar su aproximación de los sistemas de radar enemigos. Los valles y crestas que proporcionaban una defensa natural al complejo también ofrecían ocultamiento para su ataque. La situación táctica era exactamente la informada. Un complejo fortificado en un valle estrecho, rodeado de posiciones defensivas que dominaban todas las rutas de aproximación convencionales. Pero Rebecca había identificado algo durante la planificación del vuelo que otros habían pasado por alto. Un estrecho cañón que conducía directamente al muro este del complejo, sin defensas porque parecía demasiado estrecho para la penetración aérea. Overwatch Go-7 iniciando la carrera de ataque. Rebecca viró bruscamente a la izquierda y se adentró en el cañón, volando a velocidades que dejaban solo segundos para corregir el rumbo. Las paredes del cañón pasaron velozmente junto a las puntas de sus alas con una cercanía aterradora, pero mantuvo un control perfecto mientras el F-35 avanzaba silbando hacia su objetivo. El enemigo nunca la vio venir. Rebecca emergió del cañón justo detrás de las principales posiciones defensivas del complejo, con tiros limpios a los emplazamientos de misiles tierra-aire que habían frustrado los intentos de rescate anteriores.
Sus municiones guiadas de precisión alcanzaron sus objetivos con una precisión devastadora, eliminando la amenaza antiaérea en cuestión de segundos. Pero la misión estaba lejos de terminar. La inteligencia indicaba que los generales estaban retenidos en un edificio en el centro del complejo, rodeados de fuerzas hostiles que, sin duda, responderían al ataque con fuerza letal. Vigilancia, posiciones defensivas neutralizadas. Iniciando la fase de extracción. Recibido. El equipo de extracción del Ghost 7 está listo. Rebecca había planeado este momento durante sus 3 semanas de inactividad forzada. Mientras otros pilotos volaban misiones rutinarias, ella había estudiado procedimientos de extracción, análisis del terreno y técnicas de apoyo aéreo cercano. Ahora que los conocimientos teóricos se pondrían a prueba, el complejo estalló en actividad mientras las fuerzas enemigas se apresuraban a responder al ataque inesperado. Rebecca pudo ver figuras armadas moviéndose entre los edificios, intentando establecer nuevas posiciones defensivas y localizar el origen del asalto. Utilizando sus avanzados sistemas de puntería, Rebecca identificó el edificio donde se encontraban los generales y las fuerzas hostiles que lo rodeaban. La extracción requeriría ataques de precisión que eliminaran las amenazas sin poner en peligro a los prisioneros. Un desafío que exigía una ejecución perfecta. Fantasma 7. Tenemos visibilidad de ambos objetivos. Parecen estar en el edificio central, lado este. Rebecca recibió la actualización de inteligencia y comenzó su ataque contra las posiciones hostiles circundantes. Cada ataque debía calcularse para neutralizar las amenazas y evitar daños colaterales que pudieran perjudicar a los generales. Los avanzados sistemas de armas del F-35 le permitieron atacar a múltiples objetivos simultáneamente, desmantelando sistemáticamente la capacidad defensiva del enemigo mientras los equipos de extracción se preparaban para la entrada. Vigilancia, aquí rescate 1. Área segura para la entrada. Recibido. Rescate 1. Fantasma 7 autorizado para su aproximación. Rebecca mantuvo la vigilancia mientras los helicópteros de extracción entraban en el complejo. Desde su posición, podía proporcionar apoyo aéreo cercano inmediato. Si los refuerzos enemigos intentaban interferir con la operación de rescate, la extracción se realizaba con precisión militar. El personal de operaciones especiales aseguró el edificio, localizó a los generales y los trasladó a los helicópteros que los esperaban, mientras Rebecca vigilaba los alrededores. Supervisión, aquí rescate 1. Tenemos ambos paquetes. Extracción completa. Recibido. Rescate 1. Fantasma 7. Tiene autorización para regresar a la base. Rebecca vio cómo los helicópteros de extracción desaparecían en la distancia, transportando a 2 generales estadounidenses, que vivirían para ver otro día porque alguien había estado dispuesto a intentar un enfoque poco convencional para un problema imposible. El vuelo de regreso le dio tiempo a Rebecca para procesar lo que acababa de suceder. 3 semanas atrás, la habían castigado por el mismo tipo de razonamiento que acababa de salvar 2 vidas. La relación de los militares con la innovación y la asunción de riesgos era complicada, pero a veces las circunstancias exigían acciones que trascendían los protocolos normales. Torre, aquí Fantasma 7 solicitando autorización para aterrizar. Fantasma 7, tiene autorización para aterrizar. Bienvenido a casa, capitán. El F-35 aterrizó con la misma precisión fluida que había demostrado durante toda la misión. Mientras Rebecca rodaba hacia el hangar, pudo ver al coronel Michei y a otros miembros del escuadrón esperando su regreso. Torres descendió del avión. Rebecca obedeció, se quitó el casco y se enfrentó al coronel que había tomado la difícil decisión de autorizar su misión. Informe de la misión, capitán. Señor, ambos objetivos extraídos con éxito. Posiciones defensivas enemigas neutralizadas. No se reportaron bajas aliadas. Michei asintió, pero su expresión permaneció indescifrable. Capitán Torres, hace 3 semanas lo castigué por volar de forma imprudente, poniendo en peligro vidas estadounidenses. Sí, señor. Hoy,
Ese mismo vuelo salvó a 2 generales estadounidenses. Rebecca no dijo nada, esperando que Michie llegara a la conclusión que hubiera sacado de los eventos del día. Torres. El ejército necesita pilotos que puedan pensar más allá de los protocolos establecidos cuando las circunstancias lo exijan. Pero también necesita pilotos que entiendan cuándo seguir las órdenes y cuándo romperlas. Lo entiendo, señor. ¿Y usted? Porque no estoy seguro de hacerlo. Lo que logró hoy fue extraordinario, pero extraordinario no siempre se traduce en operaciones militares sostenibles. Michie hizo una pausa, claramente lidiando con las implicaciones de lo sucedido. Capitán Torres, por la presente se le restituye su estado de vuelo completo. Su revisión disciplinaria concluye con una mención por su desempeño excepcional en circunstancias extremas. Gracias, señor. No me agradezca todavía. Dirigirá el entrenamiento táctico avanzado del escuadrón, enseñando a otros pilotos a ejecutar el tipo de vuelo de precisión que demostró hoy. Pero también asistirá a clases adicionales sobre protocolo militar y los canales adecuados para solicitar aprobación para aproximaciones no convencionales. Rebecca sonrió. Entendido, señor. Trabajaré en mis habilidades con el papeleo. ¿Lo ve? Retírese. Mientras Rebecca se alejaba de la sesión informativa, reflexionó sobre la extraña trayectoria de las carreras militares. 3 semanas atrás, ella había sido la moraleja de lo que sucedía cuando los pilotos priorizaban su juicio sobre el protocolo militar. Hoy, era el ejemplo de lo que sucedía cuando el pensamiento creativo se enfrentaba a circunstancias desesperadas. La verdad probablemente estaba en un punto intermedio. La aviación militar requería disciplina e innovación, tanto adherencia a procedimientos probados como disposición para adaptarse cuando estos procedimientos resultaban inadecuados. El F-35 de Rebecca ya se estaba preparando para su siguiente misión, fuera la que fuese. Ya no era la piloto que observaba desde la barrera, pero tampoco la inconformista desenfrenada que se había ganado una sanción disciplinaria. Era algo nuevo, una piloto que había aprendido a equilibrar la innovación con la responsabilidad, la creatividad con la rendición de cuentas, y el criterio personal con la disciplina militar. A veces, las lecciones más importantes no provenían de seguir órdenes, sino de comprender cuando romperlas tenía un propósito mayor. Y a veces, la diferencia entre volar imprudentemente y el heroísmo que salva vidas era simplemente cuestión de tiempo, circunstancias y la valentía para actuar cuando más se necesitaba. Los 2 generales regresarían con sus familias. Su captura se convertiría en una nota al pie en archivos clasificados en lugar de una tragedia nacional. Su rescate se atribuiría a la exitosa coordinación de los recursos aéreos y terrestres. Los informes oficiales que no mencionaban nombres no describían acciones específicas. Pero Rebecca llevaría consigo la certeza de que, cuando más importaba, cuando la sabiduría convencional había fallado y las medidas desesperadas eran la única opción, ella había estado lista para volar hacia lo desconocido y traer a casa a los militares estadounidenses. Ese conocimiento la sostendría ante cualquier desafío que se le presentara, cualquier misión que requiriera el tipo de vuelo que existía en la intersección de habilidad, valentía y riesgo calculado. Algunos pilotos seguían planes de vuelo, otros los escribían en el cielo, una maniobra imposible a la vez. Gracias por ver. Si te gusta este video, puedes suscribirte para ver más historias increíbles como esta.